disposición para cualquier pregunta. En primer lugar, hoy se ha celebrado mesa de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde se ha presentado el informe que han elaborado distintos partidos y al cual Vox se ha opuesto. Y Vox se opone al informe del Pacto de Toledo porque nos parece que es un engaño a los españoles. Hay un vídeo que ustedes pueden ver, que hemos emitido esta mañana. Hay también una nota de prensa, está todo colgado en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestra página de YouTube, porque creemos que no se puede engañar a los españoles, no se puede engañar a los pensionistas y no se puede engañar a las generaciones venideras. Para aquellos que saben un mínimo de matemáticas, ya entienden que la acumulación sucesiva año tras año de déficits, es decir, de la diferencia entre ingresos y gastos, donde se gasta más de lo que se ingresa todos los años, va generando cada vez más deuda. Esa deuda va suponiendo cada vez un porcentaje mayor de nuestro Producto Interior Bruto. Para que se hagan ustedes una idea, hoy en día estamos en el doble de deuda respecto al Producto Interior Bruto que cuando llegó al Gobierno Mariano Rajoy. Es decir, no estamos hablando de que la deuda se haya incrementado a lo largo de 50 años, sino que ha sido muy especialmente en los últimos 6, los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Por otro lado, está claro que el sistema de pensiones hace muchos años ya que es deficitario, es decir, que las cotizaciones de los trabajadores actuales no dan para cubrir las pensiones que se han ganado nuestros jubilados de hoy. Por tanto, lo que tenemos delante es un engaño a los españoles. Que unos políticos les quieran decir que las pensiones están garantizadas, en absoluto garantiza las pensiones. La palabra de un político no hace magia y es muy difícil que la palabra de un político venza a la pura matemática. La realidad es que España avanza por un camino cada vez más peligroso. Y precisamente porque nosotros queremos garantizar las pensiones, porque queremos que se les suba incluso más que el IPC, porque nuestra mejor generación merece unas mejores pensiones. Es por lo que no se les puede engañar ni a ellos ni a los cotizantes de hoy, que son los pensionistas de mañana. Este sistema no se sostiene. Y, por desgracia, veremos pronto las consecuencias, y serán graves. No es un ejercicio de imaginación, no hace falta irnos muy lejos, porque tenemos memoria y nos acordamos de lo que pasó durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, donde precisamente congeló las pensiones de los españoles y les hizo perder poder adquisitivo. Pero lo que hoy tenemos es una crisis económica más grave que la que teníamos en época de Zapatero. El camino por el que vamos, si no rectificamos pronto, si no reactivamos nuestra economía, si no somos capaces de generar empleo, claro que para eso haría falta un gobierno distinto. Si no somos capaces, digo, de hacer todo eso, vamos por el camino de Grecia en 2010. Y si ustedes recuerdan, en Grecia, el sufrimiento que se infligió a la población por culpa de unos políticos que no decían la verdad, que mentían acerca de sus cuentas, que engañaron sucesivamente a los griegos y también a las autoridades europeas, el resultado fue un empobrecimiento general de la población con una caída del 40% de las pensiones. Nosotros no queremos ni los resultados de ZP ni los resultados de Grecia para España. Por tanto, Vox, una vez más, es el partido que se ha quedado solo porque solo nosotros hemos dicho que no engañaremos a los españoles, ni a los pensionistas de hoy ni a los pensionistas de mañana. Y sabemos que estamos solos con millones de españoles que tienen ya una edad, que son adultos y que merece que se les trate como tal, que se les explique la verdad y que se propongan reformas. En nuestra nota de prensa hemos hablado de medidas concretas que hay que tomar y que están, por supuesto, ausentes del documento pactado entre todos los partidos del consenso en el Pacto de Toledo. Por citar algunas breves, en las recomendaciones del Pacto de Toledo no se habla de un impulso al empleo, no se habla de un plan de recuperación económica, no se habla de una política de natalidad, porque, por supuesto, la natalidad es necesaria para poder pagar las pensiones de mañana, no se habla del blindaje de la Caja Única de las Pensiones, que el pacto o los pactos de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo por primera vez en la historia de nuestro sistema de previsión social. Por tanto, precisamente porque entendemos un poco de matemáticas, porque venimos a decir la verdad y porque no podemos engañar a nadie, Vox no firmará el informe del Pacto de Toledo. Y la única duda que nos queda, y es una duda solamente que puede albergar solamente gente muy bien intencionada, es si el resto de nuestros políticos saben de matemáticas y nos están engañando o directamente no saben de matemáticas. Es la única duda. Y hablando, por cierto, de exceso de gasto y de gasto superfluo, quiero recuperar un ítem que en realidad es de la semana pasada, pero que hoy vuelve a surgir en forma de mentira en algún periódico. La semana pasada se produjo un revuelo
por la aprobación del presupuesto de la Cámara. Les recuerdo lo que sucedió, por si tienen ustedes alguna duda. En la aprobación en la mesa del presupuesto de la Cámara para el año siguiente, había una serie de partidas individuales que se votaban de manera separada y luego, cosas del Congreso, se votaba además el conjunto del presupuesto globalmente. Hoy el ABC titula «Podemos y Vox mintieron sobre la subida del sueldo de los diputados». Miren, señores del PPC, antes conocido como ABC, que ustedes no sepan ni leer ni de matemáticas no les impide, no les excusa de intentar entender lo que ha pasado. Escribir al dictado de un partido político es un ejercicio grave de renuncia al periodismo serio. Y voy a repetir lo que pasó para que lo entiendan incluso los del PPC que escriben al dictado de otros partidos. La semana pasada, solo Vox votó en contra del conjunto del presupuesto para esta Cámara, que incluía la subida del sueldo a los diputados, que incluía una partida adicional de casi 2 millones de euros para retribuir todos esos nuevos altos cargos que ha creado esta Cámara a base de comisiones, a las que también nos opusimos, y nos quedamos solos votando que no. Tan es así que a la vista del escándalo que se montó, porque todos los demás partidos habían aprobado ese presupuesto que incluía la subida de sueldos de los diputados, aunque hubieran votado específicamente en contra de esa línea, pero sí votaron a favor del conjunto, tal es así, tal fue el escándalo, que tuvieron que crear una segunda reunión para deshacer lo que hicieron y cambiar su sentido del voto. Por tanto, que el PPC mienta no me parece tan grave como el hecho de que no entiendan un mínimo de lo que pasó la semana pasada. En tercer lugar, España está de nuevo en estado de alarma. Estado de alarma agravado, porque ahora es con toque de queda y con una deriva cada vez más totalitaria. Ayer, el consenso de esta Cámara aprobó la monitorización de redes sociales en un nuevo ejercicio de vulneración de derechos fundamentales. Yo ya no sé qué tiene que pasar en esta Cámara para que ciertos partidos reaccionen. Vox está encantado de quedarse solo en la defensa de derechos fundamentales. Somos los únicos que lo hacemos y lo seguiremos haciendo las veces que haga falta, porque estamos solos ante 298 votos en esta Cámara que votan en contra de nosotros, pero acompañados de millones de españoles que cada vez nos entienden más y mejor. Por tanto, siempre estaremos en defensa de los españoles y nunca nos influirá lo que piensen nosotros 298 diputados que se suman a un consenso que cada vez es más difícil de entender. Saben ustedes que con el anterior estado de alarma, Vox fue el único partido que presentó recurso de inconstitucionalidad. Nos quedamos solos. Una vez más nos quedamos solos. Han pasado ya 181 días desde aquel recurso presentado, que fue el 29 de abril, y a fecha de hoy todavía no se ha resuelto. Y antes de que el Tribunal Constitucional resuelva si, como pensamos, este estado de alarma de la primera fase fue inconstitucional, como creemos que es el segundo, tenemos ya encima el segundo. Pero fíjense ustedes qué curioso, que siendo el segundo aún más grave, porque se propone por 6 meses, ni siquiera viene el presidente del Gobierno a presentarlo y a defenderlo. Y lo sabemos, porque este humilde portavoz se le ha ocurrido hacer la pregunta en la Junta de Portavoces al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Y efectivamente nos ha confirmado que no viene a defenderlo el presidente del Gobierno, que no viene a defenderlo ninguno de los, ¿cuántos son? 4 vicepresidentes, me pierdo. No viene ninguno de los 4 vicepresidentes del Gobierno. Mandan al ministro de Sanidad para limitar nuestros derechos fundamentales, para someternos a un experimento totalitario, para someternos a un proyecto inconstitucional, ni siquiera viene un presidente ni un vicepresidente del Gobierno. Viene el ministro de Sanidad. Algunos de ustedes preguntaron en su momento por qué nos parecía que era inconstitucional y yo creo que hay, en fin, juristas de reconocido prestigio que nos avalan y que lo han hecho incluso estos días en la prensa. Hemos leído del magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, del catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, hemos leído del Roberto Blanco Valdés, pero hay motivos más que sobrados. Lo que sí les digo es que en el anterior estado de alarma lo que vimos fue realmente un estado de excepción encubierto, porque, como saben ustedes, el estado de alarma permite limitar, pero no suspender derechos fundamentales, como el derecho de circulación. Y, sin embargo, eso fue lo que sucedió. Se nos suspendieron, no solo limitaron, derechos fundamentales que son más propios de un estado de excepción que de un estado de alarma. Y si el estado de alarma
se debe prorrogar por 15 o 6 meses, pues puede llegar a ser discutible, aunque hasta ahora habíamos entendido todos que era cada 15 días. Lo que no cabe duda es que el estado de excepción, que es el más grave que prevé nuestro ordenamiento jurídico, está limitado a un plazo de 30 días, prorrogable por 30 más. Por lo tanto, si el estado de excepción, que es el más grave, no puede irse más allá de 30 días más 30 en caso de renovación, no tendría ningún sentido que el estado de alarma se pudiera prorrogar por 6 meses sin estar pidiendo permiso a esta Cámara, que tiene una función muy importante de control ejecutivo. Y eso es exactamente lo que pretenden hacer. Por tanto, es bastante claro que desde nuestro punto de vista y el de grandes profesionales del derecho, esto vulnera artículos de la Constitución fundamentales y, por tanto, pensamos que es inconstitucional y, como anunció nuestro presidente Santiago Abascal ayer en un programa de televisión, presentaremos de nuevo recurso de inconstitucionalidad, a pesar de que no está resuelto todavía el primero, como digo, después de 181 días. Y les digo más, presentaremos ese recurso de inconstitucionalidad solicitando la suspensión cautelar de este nuevo estado de alarma, porque es una auténtica tomadura de pelo a los españoles. Y mire, este estado de alarma no se puede presentar ni por 6 meses ni por 2. Ya sabemos que el Partido Popular y el Partido Socialista se diferencian en pequeños matices. El Partido Popular nos quiere cerrar 2 meses. Me parece que eso es un plazo razonable. El socialista, 6. Mire, no se trata de discutir entre 2 y 6. Estamos hablando de derechos fundamentales de los españoles. Estamos hablando de la destrucción de nuestra economía y, sobre todo, estamos hablando de la traslación de la responsabilidad de los gobernantes a los ciudadanos españoles. Los gobernantes que han sido tan ineptos a la hora de gestionar esta crisis, que la han gestionado, según todos los indicadores, de la peor manera, el peor gobierno del mundo comparado con cualquier gobierno occidental, desde luego el peor de Europa con mucha diferencia, según la Universidad de Cambridge, que ha sido incapaz de frenar la propagación del virus, que ha sido incapaz de proponer medidas sanitarias como las que propusimos nosotros. Es más, que se ha negado a tomar las medidas que nosotros propusimos en su día, tildándolas de racistas, ignorantes, con el control en las fronteras, el control en los aeropuertos, la realización de test masivos, todas aquellas cosas que realmente funcionan. La realización de test masivos para poder distinguir justamente quién está contagiado y quién está sano y poder actuar y dar servicio y cobertura sanitaria a los que están contagiados, permitiendo que los que estén sanos puedan continuar con su actividad económica. Pues bien, esta auténtica aberración, como digo, parece que hay otros partidos que solo están debatiendo si son 2 meses o 6. Nosotros vamos a lo fundamental, que es la vulneración de los derechos españoles y la destrucción de nuestra economía sin salvaguardar nuestra sanidad. Vox está siempre del lado de la protección de la salud de los españoles, pero también de la protección de nuestra salud económica. No queremos destruir este país como están haciendo este Gobierno, con el apoyo cada vez más claro de algunos partidos que antiguamente se decían de la oposición. No sé si tenemos un tema más, sí, porque esta mañana han salido resultados de la EPA del segundo trimestre. Los resultados de la EPA del tercer trimestre, como era de prever, lamentablemente, desgraciadamente, pues son desoladores y ponen en evidencia que el llamado escudo social del Gobierno es una auténtica propaganda. Esto de que no queda nadie atrás cuando tenemos más de 60.000 muertos y cientos de miles de parados es un auténtico insulto a los españoles. Sin incluir a los que están afectados por ERTEs, cuyo destino final todavía no se conoce y que en tantos casos todavía ni siquiera han cobrado. El empleo privado ha perdido en este trimestre 805.000 empleos. Eso sí, el sector público, esa industria creciente de manera infinita que va por un carril paralelo, el sector público ha creado 108.000 empleos nuevos. 108.000 empleos nuevos en el sector público que tendremos que costear con 800.000 empleos menos en el sector privado. Habrá 800.000 españoles menos contribuyendo en el sector privado para que 100.000 españoles más en el sector público puedan tener trabajo. En definitiva, hay medio millón de parados más que el año pasado y se incrementan 162.800 el número de hogares con todos sus miembros en paro. Con todos sus miembros en paro. Me parece una vergüenza que el Gobierno siga hablando de escudo social y que siga hablando de que nadie se quede atrás. Y sin más, nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener.
Sí, le quería preguntar qué le parece la propuesta de calendario para los presupuestos generales que han hecho en la Junta y que ha traído el Gobierno a la Junta. Muchas gracias. Ha sido una Junta portavoces singular, porque resulta que todos los grupos, todos, han dicho que el plazo es muy apretado, que no da tiempo, que no puede ser, y lo han votado a favor, todos menos el Partido Popular y Vox. Hemos votado en contra porque, mire, los gobiernos y los políticos pueden autodenominarse como quieran, pueden decir que son progresistas, que son conservadores, que son liberales, que son medio pensionistas, lo que quieran, pero donde se ve de verdad qué es un gobierno y qué es una oposición es en la ley más importante que se presenta en esta casa todos los años, que es, sin ningún lugar a dudas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En los presupuestos, donde se asignan unos recursos escasos y susceptibles de usos alternativos, como son los presupuestos, los impuestos de los españoles, esa asignación de recursos escasos, que es un ejercicio puramente económico, es donde realmente se refleja qué es cada uno. Uno puede decir que está presentando un escudo social, o que es muy progresista, o que es muy conservador, pero lo vamos a ver en los presupuestos. Esa ley de presupuestos es la más importante, como digo. Por tanto, merece que su procedimiento tome el tiempo que sea necesario. Y entonces el Gobierno hoy nos dice que es muy urgente. Mire, hemos estado un año sin presupuesto y ustedes han tenido el segundo año entero completo para haber presentado estos presupuestos con el plazo que han querido. Han decidido presentarlo ahora, lo podrían haber presentado en septiembre, o lo podrían haber presentado en julio, o cuando quisieran. Han decidido presentarlo ahora. Y ahora pretenden acortar los plazos para que la oposición no tenga tiempo de analizarlos en su debido contexto. Entre otros motivos por los que nos hemos opuesto, el reglamento prevé que las enmiendas a la totalidad de cualquier ley, y más la ley más importante de esta casa, tengan un plazo de 2 semanas. Aquí se prevé solo una semana. Y aún así no sería suficiente el conjunto del calendario que hoy se ve. Tenemos mucho interés en abordar estos presupuestos en su totalidad. Presentaremos las enmiendas oportunas. Y, desde luego, eso se tiene que hacer con el debido plazo y el debido sosiego, y no apresuradamente, como pretende hacerlo este Gobierno. Por eso hemos votado en contra. ¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Nos han contado poco de los presupuestos. Ahora hay una rueda de prensa, no sé si ha empezado ya, va a ser ahora. De lo que ha escuchado, ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de los presupuestos generales del Estado que prepara el Gobierno? Gracias. Sí, nosotros no hemos escuchado todavía nada. No tenemos, porque todavía no se ha remitido a las Cortes, al menos este grupo parlamentario aún no ha llegado los presupuestos. Lo que sí le digo es lo siguiente, y esto sirve para todos los gobiernos del mundo en cualquier momento de la historia. Cuando un Estado se endeuda, como está endeudado España, te recuerdo que nuestra deuda sobre el Producto Interior Bruto asciende a un 123%. Es decir, el conjunto de todo lo que se genera en este país, el sector público-privado, todo lo que generamos todos juntos, no sería suficiente, si lo donáramos entero, si no nos quedamos nada, no sería suficiente para satisfacer el pago de la deuda. En un Estado como este, como digo, endeudado al 123%, o reducimos drásticamente el tamaño del Estado, el bienestar del Estado, o acabará afectando al estado de bienestar. Esto es impepinable. Podremos engañar 1 año, 2 años, nos podemos ir endeudando un poco más año a año, de manera sucesiva, pero todo tiene un límite. Y llegará un día, no se crea que será un día muy lejano, en el que nuestros acreedores ya no se fiarán de nosotros. Porque una familia que todos los años gasta más de lo que ingresa, todos, no es que un año de manera excepcional, por motivos que se pueden entender, haya sucedido algo y haya tenido que incurrir en un préstamo, en un crédito, en una hipoteca. No, es que todos los años, de manera sistemática, su gasto corriente es superior a sus ingresos ordinarios. Eso no es sostenible en el tiempo. Pero le digo más, a la vista del desastre económico que se ha generado en este país como consecuencia de la pésima gestión de este Gobierno, para el año que viene, no le quepa duda que va a haber un declive brutal de los ingresos del Estado. Porque, mire, cada vez que hablamos de 800.000 empleos menos, como los que hemos visto en este trimestre, que son solo en un trimestre, imagínense los que va a ser al cabo del año, son 800.000 españoles menos cotizando, 800.000 españoles menos contribuyendo y, como es lógico, 800.000 españoles más pidiendo recursos del Estado. De manera que en un momento en el que nuestros ingresos van a sufrir un desplome, desgraciadamente, o buscamos formas de recortar el gasto público innecesario y redundante, o incurriremos en un déficit cada vez superior que irá acumulándose en forma de deuda. Y esto es lo que les digo que es insostenible. ¿Y qué sucede? Que todos los partidos políticos que están cómodamente instalados en sus comunidades autónomas,
en sus cargos, con sus asesores, no están dispuestos a reducir el tamaño del Estado. No están dispuestos, en otras palabras, a cometer ningún sacrificio, sino que van a pedir que todos los sacrificios los cometan los españoles. Lo hemos visto en el presupuesto de esta casa, como les decía antes, donde se tiene la desvergüenza de buscar 2 millones de euros más solo para pagar altos cargos de nuevas comisiones que se han inventado, pero lo vemos todos los días en el ejercicio del Gobierno más caro y más grande de la historia. Tenemos el mayor número de ministros de la historia, el mayor número de secretarios de Estado de la historia, el mayor número de altos cargos de la historia. Y no están dispuestos a reducir ni un ápice, su tamaño. Pero esto que estoy diciendo del Gobierno, en este caso liderado por el Partido Socialista y Podemos, es aplicación a otros gobiernos de otro signo. Me voy a la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid más grande de su historia, donde se ha pasado de 9 a 13 consejeros, un aumento del 44%, con el mayor número de altos cargos, con el mayor número y con el mayor gasto improductivo de la historia de la Comunidad de Madrid. Y tampoco el Partido Popular y Ciudadanos parecen muy dispuestos a asumir la nueva realidad. De nuevo, el sacrificio para los ciudadanos, los políticos no asumen ninguno. Así que, como se pueden imaginar, miraremos estos presupuestos con un ojo muy crítico y es altamente improbable que nos vayan a satisfacer por la deriva por la que vamos viendo. Como no los hemos visto todavía, no me atrevo a comentar en más profundidad. Formulo, portavoz, en nombre de Javier Bocanegra, periodista del Confidencial, 2 preguntas. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento con el Grupo Popular tras la moción de censura encaminado a destensar las relaciones? Ha habido, sin duda, un acercamiento muy claro, muy notorio, muy público, encaminado a destensar las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, yo creo que ha sido muy claro para todos. Y lo están consiguiendo, porque parece que van a llegar a acuerdos y pactos. Si no me equivoco, escuchaba a la portavoz del Partido Popular, y quiero citar literalmente para no equivocarme, que en el debate del plazo de cuánto van a someter a los españoles al estado de alarma de manera inconstitucional, ellos están en fase de negociación con el Partido Socialista y con Podemos. Por lo tanto, parece claro que sí que hay un acercamiento muy claro para rebajar tensión entre el Partido Popular y el Partido Socialista y Podemos. Segunda pregunta de Javier Bocanegra. El viernes Santiago Abascal aseguró en el radio que quizá Vox tenía que reflexionar sobre cómo dirigirse ahora a un público más amplio para captar a los votantes huérfanos. ¿Va a haber un cambio de estrategia del partido en este sentido? Muchas gracias. Lo que sí vamos a hacer es insistir, incidir y reincidir cada vez más en las propuestas concretas que, por desgracia, no son las que luego se reflejan en los medios. Le pongo un ejemplo muy concreto. El miércoles, el presidente Abascal tuvo un discurso de 2 horas en el que habló de cosas muy diversas. Entre ellas, pues propuso una serie de medidas económicas interesantísimas y propuso la que para mí es sin duda la medida más disruptiva que yo he encontrado o que he escuchado en esta Cámara en muchos, muchos años. Una medida que abarcaba cosas muy diversas y que resuelve muchos problemas de una vez. Es verdaderamente un ejemplo de cómo pensar fuera de la norma, fuera de la caja, como dicen los anglosajones, que es esa propuesta realmente interesante de, por un lado, interconectar todos los cauces hidráulicos de España para conseguir varios objetivos a la vez. Por un lado, acabar con la desertificación que azota el 50% de nuestro territorio. Por otro lado, crear un efecto sumidero, porque gracias al regadío pues, tendríamos un enorme número de hectáreas que se podrían regar y que se podrían plantar y que generarían, como ustedes saben, absorción de CO2, de dióxido de carbono, más que suficiente para compensar las emisiones que tiene nuestra industria, de manera que no tendríamos que estar castigando a nuestra industria porque estaríamos absorbiendo ese CO2 con el regadío instalado. Crearía, según los cálculos que explicó el presidente Abascal, hasta 5 millones de puestos de trabajo de manera directa. Crearía por el camino esa inversión en infraestructuras un número adicional de puestos de trabajo a muy corto plazo. Generaría riqueza en la España abandonada, en la España despoblada, de la que hemos hablado tanto. Ayudaría a fijar la población en localidades donde últimamente se ha visto que se han sido abandonadas. Ayudaría a promover la natalidad, porque familias con futuro en entornos agrícolas o en el campo, estoy seguro que tendrían más hijos por mujeres de los que estamos teniendo hoy. En definitiva, medidas muy concretas y muy que a mí, por cierto, me llenan de optimismo, porque me hace ver que tenemos un futuro muy brillante si somos capaces de ponerlas en marcha. Bien, pues lo que haremos es un ejercicio de incidir en estas cosas más y en otras menos, que a veces son las que más les gustan a algunos medios. Y en ese sentido, pues creo que en el futuro verán pues, un partido Vox con hechuras de Estado, con ganas de gobernar pronto, con ideas rompedoras muy distintas de las que hemos visto tradicionalmente y que afortunadamente nos dejarán solos ante 298
votantes en esta Cámara, pero acompañados de millones de votantes en el conjunto de España. Pues muchas gracias.